The Line. En 2016, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, mostró al mundo un programa para desarrollar y alejarse de la dependencia del petróleo del país para 2030. Incluye proyectos por valor de, por ejemplo, 1.600, 1.900 y 63.200 millones de dólares. Parece que no hay nada sorprendente en estas cifras para un país tan rico. Sin embargo, hay un proyecto que cuesta unos cósmicos 500.000 millones de dólares. Está previsto que se utilicen para construir The Line, una ciudad en la provincia de Tabuk. Se trata de una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo que, según el plan, debería acoger a 9 millones de personas, es decir, el 25% de la población de toda Arabia Saudí. El enorme número de personas se alojará en una estrecha línea con una densidad de 260.000 personas por kilómetro cuadrado en dos edificios espejo de 500 metros de altura. Además, la ciudad funcionará completamente con energías renovables y toda la gestión se pondrá en manos de la inteligencia artificial, cuya tarea no será solo controlar, sino también mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. Todo suena a una fantasía difícil de realizar, y eso es lo que piensa mucha gente. Por ejemplo, el profesor asociado Marshall Brown, de la Universidad de Princeton, afirma que toda actividad vital en edificios de 500 metros es peligrosa. También existe la opinión de que, a pesar de la energía renovable alegada, el proyecto tendrá una huella de carbono de 1,8 gigatoneladas. Y el arquitecto y urbanista Etienne Bouabdo declara que el proyecto presentado es sacado de algún videojuego. Muchos de los puntos clave se basan en tecnologías que ni siquiera existen en forma de prototipo. Forest City. En la costa de Johor, un estado del sur de Malasia, empezó a construirse en 2016 una ciudad de paraíso, de 100.000 millones de dólares. Una metrópolis ecológica con campo de golf, parque acuático, oficinas, bares y restaurantes, con capacidad para cerca de 1 millón de personas. ¡Qué fantástico! Sin embargo, 8 años después, en 2024, resultó que solo se había construido el 15% de todo el proyecto, y la población de la ciudad no llegaba a los 9.000 habitantes. Los problemas que hicieron que el proyecto pasara de ser una ciudad paradisíaca a una ciudad fantasma son varios. El más importante es que Forest City no se creó originalmente para los malayos locales, sino para los chinos ricos. En realidad, la idea es buena, pero no resultó inmune al hecho de que China está organizando drásticamente controles de divisas con un límite anual de gasto extranjero de 50.000 dólares. Además, el fracaso del proyecto se debe, por supuesto, al propio estado de Malasia. En 2020-2022, el país se vio afectado por una crisis política. Además, está claro que Forest City no se benefició de la pandemia de COVID-19, y el colmo de los fracasos del proyecto es la ubicación de la ciudad. Destinada a ser energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, la ciudad tuvo un impacto medioambiental negativo durante su construcción debido a la recuperación de humedales costeros sensibles. El suelo empezó a hundirse y aparecieron grietas en algunos edificios. Para ser justos, Forest City aún no parece una ciudad fantasma. Sin embargo, si las cosas no cambian, probablemente se parecerá mucho a la isla japonesa de Hashima, que es de película de terror. The World. Si piensas visitar el Burj Khalifa, debes echar un vistazo al océano. Allí se ven muchas cosas interesantes, ya que Dubái se está expandiendo en todos los frentes. Incluso la superficie del agua se está poblando debido a las islas artificiales. Uno de los archipiélagos artificiales es The World. Aquí está, un grupo de islas que no parece tan ordenado como los proyectos vecinos. Sin embargo, si se mira desde arriba, queda claro. Las islas forman los continentes de nuestro planeta. Hay 300 islas en total. Cubren aproximadamente 232 kilómetros de costa y 54 kilómetros cuadrados de superficie. Un archipiélago paradisíaco al que no se puede llegar muy fácilmente es el sueño de los famosos y de los ricos. Sin duda, los 15.000 millones de dólares gastados tenían que dar sus frutos. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, hay algunos problemas. La construcción comenzó en la década de 2000 y en 2008 sobrevino la crisis financiera mundial, que por supuesto no podía sino afectar el megaproyecto.
En 2009 se paralizaron las obras hasta tiempos mejores, y solo una isla resultó estar lista para recibir huéspedes. Entonces, se reinició el desarrollo de las islas. Empezaron a aparecer proyectos ambiciosos, sin embargo, todo esto se complicó por los rumores que aparecieron, y después por estudios independientes que decían que las islas son propensas a la erosión y la sedimentación. En pocas palabras, los pedazos de tierra paradisíacos creados por el hombre se están hundiendo bajo el agua. Sin embargo, las empresas no se desaniman y siguen invirtiendo. Por ejemplo, JK Properties, que está desarrollando Heart of Europe, un grupo de hoteles de lujo en varias islas. Sin embargo, aún no satisface las ambiciones de los creadores del archipiélago artificial. Ecoatlantic. La playa Bar en Lagos, Nigeria, es propensa a una grave erosión. A pesar de que las autoridades han intentado cambiar la situación con una enorme cantidad de materiales, el fenómeno natural sigue devorando hasta 30 metros al año del terreno. Por eso, se decidió optar por medidas radicales: construir una ciudad con el nombre de Ecoatlantic. Para protegerla de los efectos destructivos de la naturaleza, se dotó al litoral formado de un terraplén de 8,5 kilómetros de longitud, formado por formaciones rocosas revestidas de una armadura de hormigón. Por supuesto, recuperar terrenos de la naturaleza no es el único objetivo. ¿Por qué si no se iba a construir toda una ciudad? Los creadores planearon que Ecoatlantic tuviera 400.000 casas para vivir y otros 3.000 edificios para negocios, finanzas y turistas, y toda la ciudad constaría de 10 distritos. El proyecto se inició en 2003 y ya se han construido varios edificios, entre ellos las EcoPiers Towers, un complejo de 5 torres residenciales, además de varios edificios en construcción. Sin embargo, el inacabado Ecoatlantic ya se enfrenta a un grave problema. ¿Recuerdas que los creadores querían recuperar terrenos tomados por la naturaleza? Pues bien, según denuncias locales, las obras han provocado más erosión costera y oleaje oceánico. Y en 2012, el océano se descontroló, matando a varias personas e inundando la playa de Kuramo, la isla Victoria y otras zonas. Millennium Dome. Alguien no celebró el nuevo milenio en absoluto. Es difícil participar en cualquier tipo de celebración cuando aún no has nacido. Alguien preparó una cena festiva, que el 1 de enero de 2000 se convirtió en la cena del año pasado. Y con alguien me refiero a las autoridades británicas, que en honor de la ocasión trascendental decidieron construir esta estructura. Cada característica de la cúpula erigida es puro simbolismo. Míralo tú mismo: 365 metros de diámetro, el mismo número de días que tiene un año, 12 columnas de contención de 100 metros, el mismo número de meses que tiene un año. Además, se crearon muchas atracciones, como la prensa de monedas del milenio, el mapa del milenio y muchas instalaciones artísticas dentro y fuera. Finalmente, por extraño que parezca, la inauguración a puerta cerrada tuvo lugar la noche del 31 de diciembre de 1999. Los visitantes, entre ellos la reina Isabel II, celebraron el Año Nuevo y el Nuevo Milenio. Después, tuvo lugar la apertura ya abierta, y la cúpula estuvo en funcionamiento durante todo el año 2000. Todo habría ido bien, pero durante el primer año del nuevo milenio, la prensa informó repetidamente de problemas financieros y los organizadores pidieron cada vez más dinero a la Comisión del Milenio. En general, se cree que las previsiones financieras se basaban en una asistencia poco realista de 12 millones, pero en el primer año solo 6,5 millones de visitantes recorrieron la estructura. Por esta y otras muchas razones, el proyecto se consideró ineficaz, por lo que se decidió cambiar la finalidad de la cúpula, convirtiéndola en un complejo deportivo y de ocio llamado O2. Three Mile Island. Esta central nuclear debe su nombre a la isla en la que se encuentra. El propósito original de su construcción era claro: suministrar electricidad a Pensilvania. Y funcionó. La mayor parte de la producción energética del estado se concentraba aquí. Sin embargo, en 1979 se produjo un accidente, calificado como el más importante de la industria nuclear comercial de Estados Unidos. Todo empezó con un fallo en el sistema de refrigeración, que provocó la fusión del núcleo del reactor. El incidente provocó la liberación de una enorme cantidad de sustancias radiactivas al medio ambiente.
Como consecuencia, unos 2 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación. Sin embargo, la Asociación Nuclear Mundial concluyó que no hubo muertos, heridos ni efectos adversos para la salud como consecuencia del accidente, lo que sin duda puede calificarse de afortunada coincidencia. Pero la suerte no se extendió a la propia central. Primero hubo que limpiar la zona, tras lo cual la central volvió a funcionar parcialmente. Sin embargo, por supuesto, la producción de energía no alcanzó los niveles anteriores. Exelon, la empresa que explotaba parte de la central, declaró que se enfrentaba a grandes pérdidas desde 2015, por lo que planeaba cesar por completo las operaciones en el lugar. Y ese parecía ser el fin de la planta. Pero entonces llegó Microsoft y firmó un acuerdo de 20 años para comprar energía a los propietarios de la unidad restante. Un increíble rescate de la central, sobre el que es imposible guardar silencio. Plantas de energía en Ferrybridge. Se trata de una serie de 3 centrales eléctricas de carbón en el río Aire, en West Yorkshire. La primera central se construyó a mediados de la década de 1920 y tenía una capacidad total de 125 megavatios. La segunda se puso en marcha en los años 50 y tenía una capacidad de 300 megavatios. Y en 1966 se inauguró la tercera central, que ya destacaba por su capacidad de 2 gigavatios. Las 2 primeras centrales se clausuraron en el siglo pasado, pero la última estuvo en servicio hasta 2016. En 2014 se declaró un incendio en la unidad más nueva, con llamas de 30 metros de altura. No hubo víctimas porque la planta estaba parada durante el verano, pero la contaminación se extendió por todo el barrio y la estructura se derrumbó parcialmente. Una vez reparada la central se volvió a poner en marcha, pero debido a los daños, solo podía funcionar con carbón con muy bajo contenido en azufre, por lo que la eficiencia económica estaba en desventaja. De hecho, por esta razón, los propietarios decidieron cerrarla, y después, durante muchos años, la central eléctrica de carbón fue destruyéndose poco a poco hasta 2022, de modo que solo quedaron espectaculares imágenes de demolición controlada del que antes era un eficaz medio de extracción de energía. Burj Al Babas. ¿Te gustaría vivir en un castillo? Si el Sarod Group se saliera con la suya, sería una posibilidad. Sin embargo, si quisieras vivir aislado, este sueño no se haría realidad. En la isla hay 732 estructuras tipo castillo casi idénticas, pero a los amantes de la arquitectura única les encantará. Las casas tienen torres cilíndricas con buhardillas y torres cuadradas con balaustradas. Además, el Sarod Group tenía previsto instalar en el asentamiento una estructura abovedada con un centro comercial, instalaciones de salud y belleza, así como baños, una mezquita, un cine y otras instalaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Las obras empezaron en 2014 y los promotores tenían previsto terminar el proyecto en solo 4 años. Todo fue un éxito. La mitad de las viviendas se vendieron con antelación. Sin embargo, en 2018, debido a la caída de los precios del petróleo y la inestabilidad en Turquía, las ventas cayeron significativamente, por lo que el promotor se declaró en quiebra. A partir de 2021, no queda ni una sola casa sin terminar. Wonderland Eurasia. El mayor parque temático de Europa. Fue el nombre que se dio a Wonderland Eurasia. En su interior se erigieron 17 montañas rusas, una cifra justo por debajo del récord mundial. También se crearon otras atracciones, zonas temáticas con estatuas de dinosaurios, una noria y un sinfín de instalaciones de ocio. En total, según datos de 2017, la construcción de Wonderland Eurasia costó 800 millones de dólares. E incluso el presidente de Turquía acudió a la inauguración de la nueva atracción de Ankara. Parece que por fin ha aparecido un parque de atracciones gigante con contenido serio. Y eso a pesar de las dificultades que surgieron. Por ejemplo, en 2014, cuando el Estado impulsaba el proyecto Palos en las Ruedas, por cuestiones de terrenos. Se inauguró dando a los residentes de la capital turca y a los turistas la oportunidad de experimentar toda la gama de emociones que puede ofrecer un parque de atracciones moderno. Y entonces llegó a la pandemia el COVID-19.
las restricciones, el distanciamiento social, las máscaras, y en febrero de 2020, Wonderland Eurasia cerró debido a la escasa afluencia de público, después de estar abierto cerca de un año. El parque permaneció cerrado y abandonado hasta 2022, cuando el ayuntamiento de Ankara lo compró. Después de eso, se realizó una encuesta entre los residentes de la capital, que mostró que realmente no necesitaban el parque, preferían transformar la zona en una zona verde. Viaducto de Kinzua. En 1882, el condado McKean, en Pensilvania, albergaba un lugar que se ha denominado la octava maravilla del mundo, el puente o viaducto de Kinzua. Digamos que en aquella época el título se otorgó de forma bastante razonable. La estructura de hierro forjado ostentó durante 2 años el título de puente ferroviario más alto. Se elevaba a 92 metros sobre el suelo, pero en 1900 el puente de Kinzua fue desmantelado. Podría parecer que su historia llegaba a un final abrupto. El proyecto resultó inútil. Sin embargo, el puente solo se reconstruyó, haciendo la estructura de acero para que pudiera albergar trenes más pesados. El viaducto se utilizó entonces para los fines previstos hasta 1959, cuando se vendió a una empresa de salvamento. Después, fue adquirido por la Commonwealth de Pensilvania, que convirtió la instalación en la pieza central del parque estatal. En 2002, se decidió restaurar el puente debido a su avanzada edad, pero nunca se restauró. En 2003, un tornado derrumbó una parte importante de la estructura. Presa de Oroville. Esta es la presa más alta de Estados Unidos. Alcanza una altura de 235 metros. Llena el lago Oroville, el segundo mayor embalse de California, capaz de almacenar una cantidad de agua increíble. La estructura tiene un gran impacto beneficioso, sin embargo, ha tenido algunos problemas graves. En su mayoría, están relacionados con los aliviaderos. Por ejemplo, 2017 fue el invierno más lluvioso en el norte de California en 100 años, lo que provocó que el aliviadero estuviera abierto. En general, todo iba bien. Sin embargo, en un momento dado, apareció un cráter en la vía de desvío principal, lo que provocó la formación de un canal independiente. El cráter se hizo cada vez más grande, lo que perturbó cada vez más el aliviadero, provocando la subida del nivel del lago Oroville. Se tomó la decisión de utilizar el aliviadero de emergencia. Sin embargo, existía la amenaza de erosión con el consiguiente fallo de la presa de hormigón y la inundación de las comunidades aguas abajo. Como consecuencia, se evacuó a más de 188.000 personas y se trasladó a la fábrica de pescado. Menos mal que no se cumplieron las expectativas más aterradoras. La presa siguió en pie. Sin embargo, esto puso en marcha un proceso que ha visto muchos procedimientos e investigaciones, acompañados de dudas sobre la seguridad de la gigantesca estructura. Aeropuerto de Ciudad Real. En 2009, la zona sur de Ciudad Real, en España, recibió un aeropuerto que ha sido calificado como uno de los más grandes de Europa. Su pista tiene 4.100 metros de largo y 60 de ancho, y ha sido diseñada para acoger todo tipo de aviones comerciales, incluido el enorme Airbus A380. La terminal de pasajeros se creó con la previsión de que el aeropuerto pudiera acoger a 2 millones de pasajeros al año y a 10 millones con la adición de más módulos. A su vez, las instalaciones de carga debían manejar 47.000 toneladas de carga al año. Sí, probablemente ya te habrás dado cuenta por el título del vídeo de hoy que no todo es tan perfecto con el aeropuerto español. ¿Recuerdas que se inauguró en 2009? Pues bien, ya 3 años después, en 2012, sus obras se paralizaron por completo, al declararse en quiebra la empresa gestora. No fue algo sorprendente. El caso es que el aeropuerto se levantó en una zona de especial protección de aves, por lo que la Unión Europea bloqueó su construcción hasta que se tomaran medidas para proteger el medio ambiente. Mientras tanto, la competencia no se hizo esperar. En 2006, el principal aeropuerto de Madrid se amplió para dar servicio a 70 millones de pasajeros al año. Además, como es natural, está mucho más cerca de Madrid que el aeropuerto de Ciudad Real, a 200 kilómetros. En consecuencia, el aeropuerto de Madrid era la opción más favorecida. A todo esto hay que añadir la crisis financiera en España, que ha provocado un descenso del tráfico de pasajeros en todos los aeropuertos del país. En definitiva, la friolera de 1.200 millones de dólares invertidos en la construcción no ha merecido la pena.
Y he aquí quien está increíblemente contento de que los aeropuertos no funcionen. Los conocidos presentadores del programa Top Gear llegaron al territorio del proyecto español a gran escala y dieron una vuelta en coche, maravillándose ante las extensiones desiertas.